Hay algo que nadie te cuenta cuando empiezas a destacar, cuando tu negocio crece, cuando empiezas a funcionar, ¿no? Que es que llegan los bichos. Y vamos a matizar esto. Los bichos, las críticas, las dudas sobre qué es lo que estás consiguiendo, las personas que necesitan apagar tu luz para sentirse ellas mejor. Vamos a hablar hoy de justamente que gestionar lo que atrae a tu luz es algo que es importante trabajar y aceptar que cuando nosotros empezamos a destacar y empezamos a despuntar, hay gente en el otro lado que eso le duele. Bienvenidos, bienvenidas a Afilados, el podcast donde hablamos de esas verdades que habitualmente nadie te dice, pero que son exactamente lo que necesitas oír. Y hoy vamos a hablar de que no verás bichos en lámparas apagadas, porque los bichos solamente van a la luz. Y el problema aquí no es brillar, sino brillar sin preparación. Ahí lo dejo votando. De hecho, voy a decir también algo que probablemente la gente... Es una obviedad, yo creo que en voz alta, y lo entendemos todo el mundo, pero decirlo a veces molesta. Y es que si cuando tú estás montando algo, cuando ya estás avanzado, ya tienes tu empresa, tu trabajo, eres un gran profesional, si nadie te critica, algo estás haciendo mal. O sea, al final, la crítica tiene que venir de la mano con cuantísimo brillas, con cuantísima luz emites. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta también de que cuando una persona decide crecer, decide destacar, decide mostrarse y ser visible, hoy en día además tenemos muchas formas de serlo, nuestro entorno personal, nuestro entorno laboral, las redes sociales nos tienen permanentemente ahí en boca de todos. Yo creo que al final cuando una persona decide hacer eso y se está exponiendo, tiene que estar mentalmente preparado para recibir críticas. Wow, claro. No solamente eso, sino que justamente son las críticas las cosas que vemos los demás. O sea, cuando... Te voy a poner un ejemplo. Venga. Hay una cosa que me dijo un amigo mío hace un tiempo que me cambió un poco la perspectiva de cómo veía yo el tema de las críticas, y es justamente que cuando tú entras a ver reseñas de un restaurante porque quieres ir a comer por aquí cerca, no miras las reseñas que son de 5 estrellas, ni las de 4. O sea, vas viendo, o sea, si este restaurante tiene un 4,8, ¿quién ha sido el tipo que le ha metido una reseña? Y vas y te la lees. Entonces, la realidad es que vamos buscando la diferenciación en la crítica. Y por eso es tan importante aceptar que si una persona te pone una reseña negativa, o sea, la gente que te critica, tiene que criticar el aspecto que más valor le da a la persona que te pone 5 estrellas. Desarrolla. Vale. Si te voy a poner un ejemplo personal, ¿de acuerdo? Yo creo que soy una persona bastante directa y que tengo pocos pelos en la lengua, pese a que sea psicólogo. Para mí eso es una ventaja competitiva. Porque las empresas que habitualmente es con quien trabajo agradecen que yo tarde poco tiempo en detectar los problemas y en vez de ser tú la persona que tiene que descubrirlos, te los pongo yo encima de la mesa y lo que trabajamos es en cómo llegamos a la solución. Hay personas que también son empresarios, también son autónomos o lo que sea, que prefieren tener en su entorno a nivel psicológico una persona que sea mucho más dulce. Y entonces, si esas personas me ponen a mí una crítica, la crítica que me ponen es que soy hosco, que tardo demasiado poco en encontrar el problema, que cuando están llorando les digo, muy bien, está muy bien que llores, entiendo que estés triste, ¿qué vas a hacer en los próximos 5 minutos? Entonces, esa reseña que me pueden poner de una estrella, porque no soy para ellos, es lo que más valor tiene en las empresas del entorno que me contratan. Y justamente cuando una empresa puede entrar a buscarme, lo que puede ver es, le han criticado por algo que yo considero importante. De algo que tú consideras una ventaja competitiva y algo que te puede ayudar a crecer. Claro. Yo creo que hay muchas veces la gente lo que hace es que se centra en el miedo. Voy a intentar abrir el melón de una manera adecuada. Cuando tú tienes miedo a que te critiquen o tienes miedo al que dirá la otra persona o tienes miedo a que la otra persona pueda pensar que tú estás... Escúchame, no le dediques ni una sola neurona a eso. Al final, si ese miedo te va a impedir avanzar, no te vale la pena. O sea, si tú tienes miedo a que te critiquen,
trabájate y dedícate tiempo para pulir esas cosas y hacer que esa ventaja que es competitiva tuya es que no le va a gustar a todo el mundo. Entonces, ni en todos los trabajos se encaja, ni estamos hechos para el mismo tipo de productos, ni para el mismo tipo de clientes. Es muy probable que esa persona que piensa que tú eres hosco o que tú eres directo a la hora de establecer los problemas y que además el hecho de que para ti es importante darle solución a ese cliente, o sea, no alargarlo en el tiempo, sino ser lo más específico posible, porque además eso te va a hacer que te recomienden o que te apoyen o que les guste tu forma de trabajar. A lo mejor otra persona prefiere quedarse en la manera de vivir la vida del tranquilo, en las meditaciones, o a lo mejor otro tipo de psicología, que quizá eso también lo pueden necesitar otros empresarios o otras personas con las que esos psicólogos van a trabajar, pero eso no es tu público. No Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta eso. O sea, que esas cosas que a ti te hacen brillar no a todo el mundo le van a gustar y tenemos que estar preparados para conocernos a nosotros mismos y que esas cosas que a otras personas no le gusten pues no te hundan en la miseria. O sea, todo lo contrario. No te gusta, no pasa nada. Encuentra otro profesional que te lo haga a tu gusto. Yo no voy a pelear por ti como cliente. Pero claro, es que hay que tener mucho cuajo para interiorizar eso antes de exponerte. O sea, al final, en el mundo en el que estamos ahora, la visibilidad es oxígeno, ¿no? O sea, para una empresa, ser visible, que te escuchen, tener un sitio donde tú puedas exponerte, a nivel empresarial es una ventaja competitiva brutal y, de hecho, por eso está tan explotada. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que se embarca en esa travesía sin haber calculado previamente el coste de esa repercusión. Y entonces ahí es donde entra el tema de la autoestima. ¿Cuánto duele o cuánto perjudica que una persona anónima, aleatoria, dentro de Internet, cuya única función en su vida, que no tiene nada mejor que hacer que meterse en redes sociales a decir del mal que te tienes que morir, eso, si te afecta, es que has calculado mal el coste antes de embarcarte en esto. Mira, cuando tú empiezas un proyecto, y yo gestiono muchos proyectos, cuando tú empiezas 2 proyectos tienes que tener 2 cosas muy claras. La primera es que tienes que documentar, porque luego de ahí salen las lecciones aprendidas y salen las cosas que luego de ahí tomarás como punto de partida la siguiente vez que te embarques en otra cosa. Y el segundo punto es el análisis de los riesgos. Si no has analizado previamente los riesgos, no estás no estás preparado para poder enfrentarte a ese proyecto. Entonces, eso que tú estás hablando es qué riesgos atañe que yo me ponga delante de una cámara o que nosotros hagamos un podcast. O sea, va a tener sus repercusiones positivas, por supuesto. Habrá gente que le encante cómo estamos gestionando el podcast y habrá gente que diga, madre mía, estos dos otra vez por aquí. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que la gente que nos ve en YouTube o que nos ve en Instagram o que nos escucha a través de Spotify o de las plataformas en las que estamos, sean pues eso, se sientan seguros y se sientan a gusto escuchándonos hablar. Y no todo lo que decimos les va a gustar. Y estamos perfectamente predispuestos para recibir también esas críticas negativas. De hecho, justamente nuestro podcast va de molestar a los demás, con lo cual, evidentemente, no teníamos por qué ofendernos justamente con esto. Lo que sí me gustaría en este caso, teniendo en cuenta del tema del que estamos hablando, es que hay un tema muy concreto que es cómo gestionar los haters, porque en realidad yo quiero tener a gente que me critique, no por algo en especial. Evidentemente que haya gente que me pueda dar un margen de mejora y que me permita crecer profesionalmente o que me diga o que nos diga puntos de mejora de cómo mejorar el podcast, está genial. Pero un hater es lo que mejor le puede pasar a un vídeo que se suba en Internet. ¿Por qué os digo esto? Porque en realidad una persona que le gusta lo que estamos haciendo nos va a ver, nos va a escuchar, le va a dar el corazoncito y si nos quiere un montón o si lo que estamos diciendo le resuena, probablemente lo comparta con alguien. Pero un hater, eso es una maravilla. Un hater, mientras está escuchándote, te escucha, te analiza, te odia en el proceso. Les sabe fatal lo que estás diciendo. Lo comparte con tus amigos para que te odien ellos también. Se paran a escribirte, se levantan por la mañana pensando qué barbaridad te va a decir para que te hundas en el vídeo. Gracias. Si alguno de vosotros lo está haciendo, por favor, seguid así.
Yo creo que ahí hay que diferenciar mucho lo que es la crítica y lo que es la crítica constructiva. Entonces, a ti a lo mejor te gusta la crítica, a mí esa, por ejemplo, me da igual, no me produce ningún tipo de alegría. Pero sí que me gusta mucho y lo agradezco mucho en el trabajo, en los proyectos que tengo y en nuestra vida también, en nuestra vida personal, pues que la gente con el fondo de que nos quiere, sea capaz de decirnos algo que nos va a venir bien, aunque a priori parezca una crítica. Por ejemplo, os voy a contar una anécdota. Mi suegra es una persona súper potente, ¿vale? La madre de Álvaro. Y a mí, cuando yo tengo que comprar ropa, a quien prefiero decirle que se venga conmigo habitualmente es a ella, porque sé que si me va bien, o sea, según la línea del trabajo que yo llevo, ¿no? Si esto me va bien para el trabajo, ella me lo va a decir. Y si no es adecuado, me lo va a decir también sin pelos en la lengua. Yo agradezco mucho esa crítica constructiva, o cuando estoy haciendo algún proyecto, o si tengo que hacer alguna formación o algún vídeo formativo en el trabajo, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, y es, este vídeo se puede modificar de principio a fin. Cualquier cosa que te chirríe, cualquier cosa que no estés de acuerdo, no hay nada fijo, porque al final el margen de mejora que tienes ahí es brutal. O sea, a mí me interesa conocer todas esas mejoras que se le pueden hacer para ir aplicándolas también en las siguientes. Por eso hablaba de documentar todo ese feedback y de aprovecharlo para seguir avanzando. Y además yo creo que hay un momento muy importante dentro de lo que estamos haciendo aquí, que es dónde pones el locus de control, o sea, dónde pones el punto de que algo controle tu vida o que tú la controles o dónde pones tú la responsabilidad de cara a tu autoestima. O sea, yo creo que de cara a hacer lo que estamos haciendo o a exponerte en redes o a ser visible, a tener tu página web, a darte a conocer al mundo, que no sea teniendo haciendo bailes. o lo que me da igual, haciendo bailes en TikTok, ¿vale? No, o lo que sea. Al final yo creo que hay una pregunta crítica que tiene que ocurrir antes de empezar eso, y es, ¿mi bienestar personal y mi autoestima va a estar en función del resultado de lo que estoy haciendo? Y si la respuesta es que sí, no lo hagas. Una de las cosas que yo tengo muy claras es que para poder percibir esa evolución es importante enfrentarse y actuar, ¿vale? O sea, hay que tomar acción y pasar a la acción para verte tú mismo en ese entorno. Entonces, muchas personas, creo que en el mundo empresarial pasa lo mismo, o incluso gente que no se atreve a lo mejor a emprender, es por ese miedo o por esa perfección extrema que van buscando. Entonces, hasta que el producto no es perfecto, hasta que no tenga la web, hasta que no tenga, no hago. Entonces, yo creo que hay que enfrentarse a esa situación. O sea, a lo mejor el primer vídeo, si veis mis primeros vídeos, eran horrorosos, pero yo sabía que era el primer paso para sentirme cómoda, ver cómo me comunico, ver cómo te encuentras en ese estado, ver también qué gente y qué personas te apoyan, que esas personas te puedan decir también puntos de mejora, pues con la luz o con el cartel o con las distintas cosas que nos puedan decir. Yo creo que lo importante es pasar a la acción y encontrarte en ese punto. Y sobre todo, no quedarte con las ganas. O sea, la posibilidad de brillar es altísima. O sea, el hecho de decir yo voy a brillar o encontrarte en la situación en la que ya tienes no sé cuantísimos seguidores, ese momento, ¡wow!, eso te llena. Claro, pero esas personas han pasado también por un proceso, por un aprendizaje, por un camino. Si no estás dispuesto a pasar ese paso a paso, ese proceso, ese camino, y ya estás tirando la toalla antes de tiempo, trabájate. O sea, mira a ver qué es lo que está fallando y cuál es ese miedo que tienes que vencer si realmente eso es lo que quieres hacer. No todo el mundo tiene que hacerlo, evidentemente, pero si tú quieres crear contenido, si tú quieres tener una empresa, si tú quieres lanzar un proyecto o incluso unirte en matrimonio o en pareja o tener hijos, o sea, siéntate, plantéate cómo lo quieres hacer, el por qué lo quieres hacer, y enfréntate también a esos miedos que puedas tener a la hora de enfrentarte a ello. Sí, pero sobre todo vamos a hacer esto en positivo. No es, o sea, sí, pero vamos justamente a hablar de brillar, ¿no? O sea, la idea es que, el resumen de esto es que brilles sin miedo, pero teniendo en cuenta que va a haber un coste. Y estate preparado para ese coste. O sea, tienes que saber que hay cosas que no van a sobrevivir a tu proceso de crecimiento. O sea, cuando empieces a brillar va a haber un proceso en el que va a haber una criba en tu vida.
a todos los niveles. Bueno, una criba personal, una criba familiar, relacional con tu entorno, porque estáis en puntos diferentes. Al final, empezar a brillar y empezar a despuntar tiene un cambio muy abrupto en tu forma de pensar, en cuáles son tus necesidades, en cómo tú percibes la vida. Y entonces hay cosas que vas a dejar atrás. Y de hecho, y ya enlazando justamente que muchas veces las amistades no sobreviven a que tú crezcas o mejores o busques otros hitos en tu vida, yo muchas veces le digo a mi entorno que uno de los grandes ejemplos que puedes ver de tu entorno de si son bichos o no es que te montes una empresa o seas autónomo. O sea, la criba es bestial. Entonces hay gente en tu entorno que te anima, que te dice a tope con lo tuyo, que se implica en lo que estás diciendo, que encima, yo qué sé, te contrata. O sea, es capaz de gente en tu entorno de decir, oye, ¿tú crees en este proyecto? Pues si tú crees en el proyecto, yo también. ¿Cómo te puedo ayudar? Y luego hay gente que no sobrevive al proceso y que además son bichos. Es gente que al final te dice, ¿y esto para qué? ¿O para qué tanto esfuerzo? ¿Qué haces trabajando un domingo? ¿No? Ese tipo de cosas que por eso muchas veces hablamos de que ser autónomo o ser intraemprendedor o tener una empresa es muy solitario, porque la gente habitualmente no entiende que tú digas qué bien que hemos cancelado el plan del sábado porque así puedo enviar un presupuesto. O sea, estás en otra línea, ¿no? Y entonces parte de tu entorno te dice, ¿y eso para qué? ¿Por qué tanto el esfuerzo si al final te puedes quedar a mitad? No lo consigue casi nadie. O incluso para mí más eficaz es la pregunta de si me haces un descuento. Si la pregunta es ¿me haces un descuento? Habitualmente son bichos. Vale. Me gusta mucho esto que estás diciendo porque, claro, una cosa es ser un bicho, una pasionaria de esas o bichos que te dan urticaria, ¿no? Y por otro lado tenemos esas orugas que luego se convierten en mariposas. Y yo creo que quien es capaz de acompañarte durante ese proceso y quien disfruta contigo del camino y quien disfruta de verte convertirte en esa mariposa, yo creo que esa es la gente, por lo menos yo, es la gente que atesoro al final. Aquellas personas que van a estar ahí para ti y que no han llegado cuando ya brillas, porque eso también es muy fácil, ¿no? Cuando tú brillas mucho se te acercan un montón de moscas. pero claro, lo difícil también muchas veces yo creo que es cribar eso y sobre todo no olvidarnos del camino y de las personas que han estado ahí en todo ese proceso. Y sobre todo porque además creo que es muy intuitivo pensar que la gente se va porque has hecho algo mal. Que la gente dice, ostras, es que ya no es lo mismo, ya no hablamos de las mismas cosas, quedo con ellos y no me ubico en estas conversaciones. Y entonces, orgánicamente te vas distanciando, o se van distanciando ellos, y se te queda una especie de vacío, ¿no? De decir, ostras, ¿me estaré equivocando? Pero es tu decisión, o sea, somos adultos, ¿no? Es tu decisión, peléalo. Date un margen de error. Peléalo, crece, sé obsesivo con lo que te apasiona. Ya está. Te has montado una empresa, no vayas a medias tintas. Sé obsesivo, trabaja, dedícale horas, dedícale neuronas, disfrútalo. Y la gente que se queda es porque realmente cree contigo en el proyecto. No, y sobre todo porque están disfrutando también de ese proyecto. Yo creo que para poder brillar y para poder tener lo que al final tú quieres conseguir, tú visualizas un objetivo, y creo que las personas más exitosas y las personas que más brillan son aquellas que creen en ese proyecto de vida, en ese proyecto de empresa, que realmente tienen un propósito, porque eso también es motor para que esas personas brillen y den esa luz a todo su entorno. Sí, que son obsesos. Son auténticos obsesos del éxito que quieren conseguir en su área. Y entonces hay gente que es capaz de verlo y de disfrutar de tu obsesión y de verte pelear y crecer. Y hay gente que no. Y ya está. Y yo por lo menos pienso que la ambición es una buena cualidad,
que muchas personas igual no lo piensan, pero para mí ser una persona ambiciosa, una persona con hambre de crecimiento, con curiosidad, con inquietudes, para mí es algo muy positivo en mi vida y en mi entorno. Es algo que creo que te invita a ir hacia adelante. Y te juntas con gente. Claro, y te juntas con gente cuyas conversaciones vayan a ir de la mano o con gente que además te vaya a aportar, como decíamos el otro día, que te aporten en ese punto y que te ayuden a crecer. Y se nota muchísimo el ámbito en el que te estás moviendo y cómo la gente reacciona a esa luz que tú tienes. Me gustaría hacerte una pregunta, sobre todo porque, lo he dicho, porque hay gente de nuestro entorno que al final no se ha quedado, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte al final, por ejemplo, tú cómo trabajas el duelo de perder al final una amistad o de decidir que hay cosas que ya no es lo mismo. Y entonces, de hecho, tú la última vez, en el último episodio me preguntabas, ¿se suelta, no se suelta? ¿Qué hacemos? Entonces... Pues yo creo que es muy complicado y además en mi caso personalmente yo me encontraba en ambas situaciones. En algunos puntos en los que he soltado yo cuando he visto que ahí no era mi sitio y no quería estar ahí y yo me había despuntado por otro sitio y al final parte de mi crecimiento, si la otra persona pues no estaba o veía que tenía envidia o que al final no era un entorno adecuado, yo creo que eso se vive de una manera un poquito más fácil porque tú tienes claro cuál es tu objetivo, ¿no? Yo he vivido también el duelo de una amistad que para mí era muy fuerte y que al final, por cosas de la vida, nos hemos ido distanciando, cada uno ha ido por un lado y yo creo que ese duelo para mí todavía sigue siendo difícil a día de hoy, la verdad. Y creo que se trabaja y entiendes que hay que relativizar y que tú tampoco eres la persona que la otra persona necesitaba. Y entonces, pues igual que en los trabajos, yo tuve una mala experiencia laboral y el problema no era yo, simplemente que no encajaba en ese equipo. Luego la vida me ha demostrado que hay otros equipos en los que sí que se encajan y lo importante para mí es seguir siendo tú mismo. O sea, seguir fiel a cómo eres tú, a tus principios, a tus valores, porque si una amistad o un trabajo tienen unos valores totalmente opuestos, pues por mucho que te duela o por mucho que lleves una amistad duradera o que lleves muchos años en la empresa y para ti se haya convertido en algo normal, si al final no comulgas con la manera en la que esa persona tiene de pensar o de enfrentarse a la vida o de comunicarse, o si al final esa persona o ese trabajo van a ser dañinos, suelta, aunque te duela. Y a lo mejor eso va a estar ahí muchos años y es un dolor personal y en el corazón y de vez en cuando te acuerdas y dices, jolín, ¿en qué momento? O echo de menos a esta persona, por supuesto. Pero yo creo que ahí hay que soltar y parte de la evolución está también en soltar. Porque además creo que las repercusiones son terribles. De hecho, me gustaría preguntar, hablando justamente de esto que estamos diciendo, de que nuestro entorno a veces nos impulsa o nos frena según qué gente se va a quedar y qué no. Uh-huh. ¿Cuántas veces habéis tenido una persona muy cercana en vuestro entorno que tiene una habilidad fascinante que no sabía que existía? O sea, que no la profesa, no te la enseña, no nada. Es gente que de repente te dice, sí, es que me se da muy bien calcular de cabeza. O justamente hoy, o sea, que hoy he almorzado con mi mejor amigo y de repente he subido a su casa y el tío dibuja. Y no tiene ni idea. Y he dicho, cabrón, tú como tienes una habilidad así que no nos la compartes a tu entorno cercano. Y entonces te dice, bueno, es que no sé, no lo he visto importante. Y yo creo que eso es, a título personal, haber enseñado algo que a ti te apasionaba con una persona equivocada en un momento equivocado. Wow. Alguien que te diga, ¿y esta mierda? Y al final, si te quedas ahí, la has cagado. Porque acabas de perder una oportunidad maravillosa de desarrollar una habilidad. Una habilidad al lado de una persona que, si no fuera ella, te diría, eso se puede mejorar, pero vamos a mejorarlo, o sea, vamos a ello, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, y ya en el tema, ya implementando con lo de crianza, que eso con nuestros pequeños tiene que ser imperativo.
A mí me parece muy interesante y lo hemos oído mucho cuando teníamos la academia y esas cosas, lo veíamos mucho también, el hecho de que la gente que habla de los hijos con ese desprecio, se puede decir desprecio, de es que es tonto, es que no sé qué. O sea, hay que tener un cuidado exhaustivo con ese tipo de comunicaciones. No, es que hace eso, pero eso no sirve para nada. No le podemos decir a un niño eso no sirve para nada. Es una skill que están desarrollando, es una habilidad que va a formar parte de su futuro probablemente. Aunque la habilidad sea dibujar y lo hagas por gusto o para relajarte, a mí me parece imprescindible que nosotros estemos ahí para esos niños y que podamos potenciar esas habilidades. O, por ejemplo, un niño que canta muy mal o una niña que cantan tremendamente mal. Pues vamos a estar ahí para ello. O sea, quieres cantar, disfrutas cantando, no te preocupes. O sea, si realmente es algo que te gusta y lo haces muy mal, ve a clases de canto, no le digas que no cante y entonces cortas eso de raíz. Hombre, potencia. Yo creo que como padres tenemos que potenciar y acompañar en esas cosas y sobre todo hacer que los niños vayan probándose a sí mismos en distintas facetas. O sea, que si un año quiere ballet y al año que viene quiere baloncesto y al año siguiente quiere funky, que hagan lo que quieran, que prueben, que se encuentren a ellos mismos en aquellas cosas que les puedan gustar o no. Pero para mí sí que es muy importante que los niños sean capaces de comprometerse. Con el tema de las extraescolares, por ejemplo, que si eliges una cosa, intentes mantenerlo hasta final de curso, a menos que sea horrible la experiencia o te estén haciendo bullying en medio, que evidentemente eso es otro cantar. Pero si tú quieres probar y este año te quieres apuntar a gimnasia rítmica, intenta aguantar todo el año. O sea, para mí eso sí que hace que también potenciemos la constancia en los niños. Y luego, fuera de eso, pues que podamos acompañarles pues cuando dibujan, cuando cantan, cuando bailan, cuando se divierten y que tengamos en cuenta también que son niños y que no hay cosas de niñas y cosas de niños y que todo se puede hacer y que no pasa nada. Creo que hay que tener mucho cuidado con los estigmas que les plantamos a los niños y a las niñas en la cabeza. Sí, pero yo quería enfocarlo un poco más a... Quería enfocarlo un poco más a esa línea fina entre no enseñar a tu hijo a que tú puedes ser una validación externa para decirle que algo está muy bien, ¿sabes lo que dices? ¡Ah, qué maravilloso es esto! ¡Qué bien lo has hecho! ¿Sabes? Que al final decirle que todo es precioso y decirle que nada es precioso, el efecto al final es lo mismo, porque el enriquecimiento es nulo. Pero yo creo que, por ejemplo, con Valeria, algo que hacemos yo creo que muy bien y que os comparto habitualmente es que cuando nos trae algo le preguntas sobre lo que está haciendo. O sea, ¿qué es lo que te ha gustado? No es qué bien lo has hecho, que evidentemente pues tú lo reconoces y a Valeria le decimos que es una persona maravillosa, pero es qué es lo que más te ha gustado, qué has aprendido, qué es lo más fácil, lo más difícil. Cuando no te sale, ¿por qué no te sale? No es decir, ah, cariño, no pasa nada. De hecho, el otro día a mí me dejó fascinado Valeria, porque estábamos en el coche y se puso a llorar y entonces le dijimos como un acto reflejo, Valeria, no pasa nada. Y Valeria dijo, a mí sí me pasa. Y es verdad, ¿eh? Y entonces entonces hay que parar y decir, es verdad, a ti sí te pasa, no es que no pase nada. O sea, lo que tú estás viviendo es importante. Entonces hay que hablar de por qué lo estás viviendo así, qué te pasa, qué ocurre ahí dentro. A mí hay una cosa que me gusta mucho en la manera en la que Álvaro gestiona, por ejemplo, cuando Valeria se cae, me gusta mucho cómo lo gestionas, porque si ella está haciendo algo que no debe, por ejemplo, está saltando por encima de los sofás o algo así, tú le dices, te puedes caer, estás ahí acompañándola, porque además es que tiene que probar y tiene que caerse y ella misma hasta que no experimente que se ha caído, no va a parar porque no ve el peligro. Entonces, una de las cosas que me gusta es cómo enfocas tú cuando Valeria tiene alguna caída o se hace daño, porque no solamente la acompañas, sino que además la haces razonar o ser consciente del por qué le ha ocurrido y entonces mejorar para la siguiente vez en la que se vaya a enfrentar a ello. Claro, no es, ves, eso te pasa por estar saltando en el sofá. No es, ¿por qué te has caído? Me he caído por esto. ¿Deberías estar saltando en el sofá? La respuesta habitualmente es que no. Pero luego lo que hay que hablar es, pues la próxima vez o saltas mejor o tienes cuidado de no irte por el lateral del sofá al suelo
O decides tú no saltar el sofá, pero la decisión es tuya. Mejora, Mientras aprende. tanto, le estás dando un abrazo Bueno, y es luego estás yendo evidentemente. con el betadine. Los mimitos, es correcto, los mimitos y las curas y las pupas, evidentemente los Claro. curasanas están ahí. Sí, pero haciendo que ellos también razonen y que sean capaces de entender el por qué les ha pasado, que es normal y que está bien y que no pasa nada, pero que estás ahí, que para la Es lo que te próxima. dije el otro día. O sea, para mí mi objetivo vital como padre a nivel de que María sea resolutiva es que si un día le pica una abeja, que sepa decir, me pica una abeja, me tengo que quitar el aguijón, le voy a poner tierra y luego iré a curarme. Pero tiene que haber ahí un razonamiento personal de decir, me están pasando cosas, tengo que ver por qué me están pasando en el momento y luego tengo que ir a por mis mimitos, porque María siempre tendrá los mimitos de su papá y, y ya está. Entonces, pero bueno, sí que me gustaría Yo hablar tengo ya una lo último. pregunta para ti y es, ¿qué le dirías a un niño cuya luz se está apagando, porque estamos hablando de brillar? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando un niño que es muy susceptible a lo que el resto del mundo y de su entorno le puedan decir, si ese niño se empieza a apagar, ¿cómo se gestiona eso? O sea, si le pasa en el colegio, ¿cómo podemos como padres ayudar a potenciar, a relativizar eso que le está pasando y a seguir manteniendo esa luz? Esos son dos preguntas. Vale. Y van por separado. La primera para el niño. Es complicado porque los niños tienden a verse reflejados en su entorno y dejan de verse reflejados en los padres a partir de los 6 años más o menos. Entonces, tú ya dejas de tener tantísima importancia y así paulatinamente, porque el objetivo es que al final vuelen del nido, paulatinamente lo que hacen es que van modulándose en su entorno, cada vez tú importas menos y su entorno importa más. Y aún así, enlazando también con lo que hicimos hace unos capítulos, hay veces que las fortalezas que tiene tu hijo no están en el entorno que son necesarias. Porque al final jugamos con las diferencias. O sea, si un niño es muy listo, pues se le llama empollón. Si es, pues no sé, si es que es muy alto, es que es un gigantón. Si tiene gafas, es el gafotas, ¿no? Entonces, al final, los niños la diferencia la destruyen muy rápido porque buscan esa Homogeneidad. homogeneidad. Y yo creo que hay que tener claras dos cosas. Uno, hay que enseñar a nuestro hijo a que hay veces que el sacrificio no vale la pena. O sea, hay mucha gente en tu entorno que va a valorar cuáles son tus fortalezas. Y si este grupo no es, no es. Y no es verdad que no pase nada, porque evidentemente ellos están forjando su autoestima en torno a eso, pero lo que hay que hacer es intentar darle herramientas y acompañamiento para que ese cambio no sea tan duro. Porque si me preguntas qué pueden hacer los padres, la respuesta es nada. O sea, tú como padre, lo primero, no hagas cosas por tu hijo que puede hacer él por sí solo. No, eso está clarísimo. Y luego la segunda, tienes que ser un lugar seguro para que cuando tu hijo venga, que va a venir muy pocas veces y cuanto más adolescente, menos va a venir. Hay que ser un lugar seguro ahí para que cuando venga descompuesto, le puedas decir, los papás estamos aquí y si tú tomas una decisión te vamos a apoyar. Y te voy a poner fácil, buscar un entorno donde tú te veas fuerte y que tus fortalezas cuenten, pero hasta ahí. Luego hay ejemplos extremos, como por ejemplo que a tu hijo le hagan bullying, que yo digo yo que eso hay medidas muy dinamitantes como que como padres podemos usar y le podéis pegar fuego al instituto si a vuestro hijo le hacen bullying, ¿vale? Cada uno con lo suyo, pero en la normalidad, que sea tu hijo no encaja en algún sitio por el motivo que sea, que lo resuelva él y tú pon facilidades para que pueda él encontrar su sitio. Hasta ahí. Y ahora vamos a haceros 3 preguntas a vosotros, oyentes. ¿Me lanzo yo? Sí. La primera pregunta es, ¿en qué área de tu vida te estás apagando para no molestar? Quiero que reflexionéis si hay alguna área de vuestra vida, en el trabajo, en la familia, en las amistades, si os estáis apagando por encajar. Nómbralo y la próxima vez que recibas una crítica que te duela, antes de reaccionar, hazte otra pregunta. ¿Viene de alguien que me conoce de verdad y me quiere bien? ¿O viene de un bicho que intenta venir a mi luz o a apagarla o a beneficiarse de ella? Si la respuesta es lo segundo, no merece la pena.
Y la tercera pregunta es, si hay algo que llevas tiempo queriendo hacer o decir o mostrar y no lo has hecho por miedo a lo que van a decir, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Así que eso, ya para cerrar, los bichos no van a desaparecer, así que deja de intentar brillar lo justo para que vengan menos bichos. Tú brilla, gestiona lo que venga, pero siempre en ese orden. Brilla y gestiona. Así que recordad, no veráis bichos en lámparas apagadas. Y en una lámpara apagada no habrán bichos, pero tú tampoco verás nada. Con lo cual, a brillar, que son 2 días. Efectivamente. Y esto es Afilados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si algo de lo que hemos dicho os duele, es que lo estamos haciendo bien. Hasta el próximo episodio.